Buenas tardes. Olvidé aprender cómo se dice en euskera buenas tardes. En la mañana dije egunon, pero ahora me doy cuenta que no lo puedo decir porque ya es de tarde. Pero, en cambio, ni Raúl Ornelas nice. La próxima vez prometo aprender alguna otra frasecita. Gracias por recibirme y gracias por permitirme hacer esta primera ponencia que, como tienen en sus programas, le ha puesto como título Capitalismo, Geopolítica y Transformaciones hacia el Buen Vivir. Hay que decir que los compañeros de Lomal, las compañeras de Lomal, son muy ambiciosas en sus títulos. Capitalismo, Geopolítica, Transformaciones hacia el Buen Vivir. Podría ser también un curso largo, pero voy a tratar de condensar las ideas que me ha despertado este título en 3 puntos. El primero, voy a hablar del momento del capitalismo, una perspectiva, yo espero que sea más histórica que abstracta. Un segundo punto que he llamado la transformación hacia una configuración autoritaria, ecocida y polarizadora del capitalismo. Acá les devuelvo el desafío a las compañeras de Lomal. Y en tercer lugar, una pregunta: si estamos ya en el periodo de bifurcación o es posible aún más capitalismo. Esos son los 3 temas generales que voy a abordar en esta charla para intentar establecer un debate con ustedes esta tarde. Entonces, ¿cuál es el momento del capitalismo que vivimos? Nosotros en nuestro trabajo yo pertenezco, como se dice en el programa, al Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, y ahí estamos desarrollando una propuesta desde hace algunos años en donde hablamos de 3 temas para caracterizar el momento actual del capitalismo. En primer lugar, algo que hemos llamado la densificación del capitalismo. En clave histórica, el capitalismo se ve como una realidad que se expande. Muchas veces utilizamos la imagen de una mancha de aceite que se va expandiendo. Se han visto cómo el aceite, al ponerlo, no deja de extenderse. Un segundo punto tiene que ver con el tema de la mercantilización generalizada. Y el último es la vida como frontera del capitalismo. De eso voy a hablar brevemente en este primer punto. Pensemos entonces esta mancha de aceite llamada capitalismo que se va extendiendo gracias a lo que los clásicos de la economía política llamaron, en particular Marx, la acumulación de capital. Cómo hay en el capitalismo un empuje hacia adelante, un empuje constante, permanente, por extenderse en búsqueda de ganancias, y cómo esta lógica infinita de la ganancia tiene como base material la ampliación constante de la producción. Este sí es un tema de la economía política clásica, desde probablemente los fisiócratas, si bien recuerdo mis lecciones de economía hace muchos años, hasta el propio razonamiento de Marx o los argumentos de David Ricardo, de Adam Smith. Hay una visión de que el medio a través del cual la lógica infinita de la ganancia se expresa es la ampliación constante de la producción, una producción que nunca para, que se está apropiando cada vez de más actividades. Y en segundo lugar, un tema ya más moderno quizá, que tiene que ver mucho con la cuestión colonial, con el imperialismo, etcétera. Hay muchas denominaciones para hablar de ello. Es la absorción de los espacios no capitalistas. Esto que conocemos, decía yo, como el fenómeno colonial, también en América Latina, y particularmente un querido profesor nuestro, un querido maestro nuestro, Pablo González Casanova, lo ha caracterizado como el colonialismo interno. No tendríamos solo el tema de España, en aquel tiempo, o el Reino de España, viajando hacia las Américas, sino tendríamos también, por ejemplo, la economía capitalista en el propio México o en Perú, o en donde ustedes quieran situarla, extendiéndose hacia los espacios vacíos o hacia los espacios de las comunidades y los pueblos originarios en nuestra América. Pensar entonces esta densificación del capitalismo como una expansión, sí, pero y sobre todo como una diversificación de la economía capitalista. Este es un elemento que a nosotros nos ha permitido explicar y caracterizar la dialéctica del capitalismo, que no es solo ascenso, como quisiera la versión liberal de la historia, o el análisis liberal de la historia, y tampoco es solo decadencia, como muchas veces los análisis críticos quieren ver. El capitalismo ya no tiene salida, el capitalismo se está hundiendo.
hay una dialéctica en su despliegue que implica entonces expansión y diversificación. Esa es una cuestión fundamental que quisiéramos dejar sentada como un punto de partida, ¿no? Como una característica fuerte del momento que vive el capitalismo. Entender pues que sigue en esta lógica de expandirse y diversificarse. Y a propósito de este tema, lo que nosotros ponemos en el centro en un libro que se publicó ya hace 20 años, este próximo año vamos a celebrar los 20 años de Producción Estratégica y Hegemonía Mundial, una obra que fue producto de un equipo de jóvenes investigadores coordinado por Anester Ceseña y Andrés Barreda, que tuvo el desafío, supongo que son cosas de la edad, ¿no? A esa edad uno se plantea esas tareas gigantescas, de estudiar las fuerzas productivas del capitalismo contemporáneo, pero bajo esta perspectiva de qué es lo estratégico en el capitalismo, que está apuntalando además lo que nos parece la categoría central, la hegemonía mundial. Y en esa medida retomamos también el planteamiento de que el capitalismo está revolucionando en forma permanente las tecnologías, lo que se conoce en el lenguaje de Marx, en el argumento de Marx, como las fuerzas productivas. Y por otro lado también, ya regresando al punto anterior, pensar cómo esta revolución tecnológica permanente está convirtiendo actividades que antes no eran parte del capitalismo en nuevas ramas de la valorización del capital. Acá yo tengo un ejemplo, no voy a decir clásico porque es bastante moderno, pero un ejemplo que desde mi punto de vista ayuda a entender esta parrafada que acabo de decir de manera tan abstracta, y es el de las computadoras. Nosotros cuando iniciamos esta investigación hace 20 años sobre la producción estratégica, tomamos a la computadora como la nueva tecnología transversal, la tecnología que estaba llamada, o ya estaba, digamos, revolucionando el capitalismo contemporáneo, y la analizamos en dos vertientes. En primer lugar, como un dispositivo o una tecnología, para no hablar solo de la cuestión material, sino también de la relación entre la máquina y las trabajadoras, los trabajadores, un dispositivo, una tecnología que permite la apropiación y la codificación del conocimiento de los trabajadores. Esto es un tema muy estudiado en la sociología del trabajo. Nosotros, una de las aproximaciones que nos parecen más claras fue el estudio de cómo cambió el trabajo del corte de metal. Esto creo que viene al caso en un país como el de ustedes, donde hay una fuerte tradición industrial, y los análisis de la época decían la máquina de control numérico que es capaz de hacer un corte de manera mucho más exacta que cualquier trabajador, significan justamente una apropiación del conocimiento que antes hacía el tornero, es así como les llamamos en el castellano de México o en el mexicano, ¿sí? Y a la vez su codificación. Estas máquinas de control numérico entonces permitieron que trabajadores mucho menos calificados que un tornero entraran a hacer esa producción cuando ya solo se necesitaba vigilar las máquinas, alimentarlas y extraer las piezas cortadas. Y así como está el ejemplo del trabajo del corte de metal, podemos ver el ingreso de la computadora en muchas actividades que antes se hacían, podríamos decir, de manera artesanal. Lo que nos parece más importante en la computadora no es esta revolución en el trabajo industrial, sino y sobre todo cómo la computadora permite que la fábrica que antes teníamos limitada en estos muros de ladrillo que todos conocemos, nuestras fábricas enormes que semejan mucho las cárceles y los cuarteles, se difumina, se expande, se diversifica hacia todo el cuerpo social, y uno de los ejemplos también más potentes en este tema es el del trabajo secretarial. Algo que se ha estudiado mucho en sociología del trabajo es cómo la computadora viene a sustituir muchas de las calificaciones de las secretarias, llevar de las secretarias y los secretarios, para retomar nuestra idea de que somos ambos. Cómo la computadora permite potenciar el manejo de la información en cuanto a cantidad, confianza, velocidad, y también para el trabajo de oficina y en general, no solo el de las secretarias y los secretarios, sino para todo el tipo de trabajo de oficina, y ahí hablamos mucho de los diseñadores, o hablamos mucho de los que manejan los, no sé cómo se diga acá, como lo conozcan ustedes, nosotros conocemos el manejo de los acervos o de los stocks,
que cuando hablas de una gran empresa, pues es un gran trabajo, es un trabajo muy, muy complejo, el manejo de los almacenes. Todos estos trabajos de oficina viven una gran descalificación y de nueva cuenta, igual que pasa en el trabajo del metal, la computadora expropia esos saberes, los codifica, descalifica a los trabajadores y permite entonces una reducción de los costos muy fuerte para las empresas y el abaratamiento de las mercancías, en este caso los servicios que prestan las oficinas. Entender entonces desde ese punto, y aquí cierro un poquito este primer aspecto, entender los avances de la ciencia, la técnica y su aplicación a la producción como otras tantas formas de disciplinar lo que Marx llamó la mano rebelde del trabajo, retomando a los filósofos de la manufactura de la Revolución Industrial. Marx hablaba que siempre en el trabajo, en su caso fabril, que fue el que él decidió analizar, se presentaba este fenómeno de la rebeldía, de la resistencia de los trabajadores, y ver cómo entonces la ciencia, la técnica y su aplicación en la producción están muy lejos de ser este Prometeo que nos ofrece la versión... Se ha detectado una amenaza. Oh, cuidado. Estoy siendo demasiado radical. Tengo que componer mi... La universidad está muy rara. Sí, pues ya entendí a lo que te refieres. Espero que la amenaza no sea yo. Las amenazas tienden a ser eliminadas, como lo dice Labast. Qué susto. Lejos de la idea liberal, decíamos, de la tecnología como un Prometeo que nos viene a liberar, a hacer menos pesado nuestro trabajo, desde la perspectiva de la crítica de la economía política, observamos en las revoluciones modernas de los procesos de trabajo, en general, no solo los fabriles, repito, me gusta insistir sobre ese punto, sino prácticamente todos los procesos de trabajo, las tecnologías son formas disciplinarias, formas de descalificar a los trabajadores, formas de expulsarlos de la producción, formas de precarizar el trabajo. Bien, y un siguiente punto es esto que llamamos la frontera. Si ya hablamos de la densificación y de el uso de las tecnologías como mecanismos de disciplina, algo que también nos pareció notable en estos años finales del siglo XX fue cómo el capitalismo se estaba moviendo lo que llamamos su frontera hacia el control y la apropiación de la vida. Antes era más la materia la que interesaba, estoy poniendo los ejemplos del metal, incluso la propia computadora, bueno, pues es algo bastante ajeno, digamos, a nuestro cuerpo, ¿no? Pues es un metal, un plástico, una serie de materiales, ninguno es orgánico. Y en los últimos 30 o 40 años lo que estamos viendo es que el capitalismo se interesa por lo que llamamos el control de la vida, las ciencias de la vida, las biotecnologías, el origen de la vida, ciencias del conocimiento. En particular, en ciencias del conocimiento, algo que es muy de vanguardia y que sigue estando muy a la moda es cómo funciona el cerebro y esto que se llama la mente. También, pues, ¿no? Descomponiendo, muchos incluso fisiólogos están hablando del hardware y el software, el cerebro como el hardware y la mente como el software de nuestro pensamiento, de nuestra función, que es mucho más que cerebral, ¿no? Algo que también dos tecnologías que se están poniendo mucho de moda, mucho se están actualizando, tuvieron un auge hace 20, 30 años, ahora están volviendo a la palestra, la exploración del espacio exterior, las nanotecnologías, algo que conocemos mucho ya, y particularmente los latinoamericanos que estuvimos hablando de ello en la mañana, los alimentos transgénicos, la restauración ambiental. En esto yo les recomendaría, hay un querido amigo filólogo de formación y filósofo por vocación, Raúl Vaneigem, un compañero de Bélgica, que tiene un librito muy interesante, La Internacional del Género Humano, donde él teoriza sobre el capitalismo verde. Él dice, si nosotros como sociedad, como colectividades, dejamos libre al capital, el capital también se va a apoderar de eso que hoy aparece como alternativo, la comida orgánica y particularmente la restauración del medio ambiente. Allá en México nos están llegando informaciones, por ejemplo, de estas bacterias que se encargan de limpiar la contaminación, sobre todo por nuestra industria petrolera, del petróleo en las aguas. Son pequeños microorganismos, que se agregan al agua y en los experimentos pilotos que hay se encargan de limpiar la contaminación. Y todo esto, bueno, se está buscando que sean nuevos campos de inversión, que sean nuevos campos que generen ganancias para los capitales que se invierten en ellos.
Y un aspecto fundamental, antes de pasar al segundo punto de la exposición, en esta idea de cómo caracterizamos al capitalismo contemporáneo, es la cuestión de los territorios, algo que le ha interesado mucho a nuestro observatorio, al ser un observatorio de geopolítica, es cómo los capitalistas y muchas profesiones ligadas a la valorización del capital, a las empresas capitalistas, están explorando los territorios en busca de su eventual explotación capitalista. Y cómo esta exploración, y en algunos casos como el caso de, como es el proceso de acaparamiento de tierras, están generando una gran inestabilidad social, una serie de conflictos sociales donde la búsqueda del control del capital, de la vida por parte del capitalismo y de los empresarios y de la alta gerencia de las empresas, sus estrategas y tecnólogos, está planteando un desafío de vida o muerte a muchas comunidades. Digamos, si antes lo que estaba en cuestión era cómo nosotros teníamos o no teníamos trabajo, o si nuestras condiciones de trabajo eran cada vez peores o las lográbamos mejorar, ahora para las poblaciones, y sobre todo en el ámbito rural, las poblaciones campesinas y sobre todo los pueblos originarios, la opción que les plantea el capitalismo con esta apropiación y con esta destrucción de sus territorios es una opción de vida o muerte. Acá nos interesa mucho también dejar claro que cuando hablamos de territorio no estamos hablando de una demarcación jurídica o dónde están las fronteras de México, sino hablamos sobre todo de la construcción de relaciones sociales, de significados que los pueblos dan a su territorio. Acá podría yo citar el ejemplo de uno de los pueblos originarios, yo diría uno de los más conocidos en México, el pueblo Wixárika, que es un pueblo del desierto, los conocemos como los guardianes del peyote, y que han desarrollado una lucha ejemplar justamente contra la explotación minera que busca expropiarles su territorio sagrado. Hubo una concesión del gobierno mexicano que otorgó a una empresa minera para explotar un territorio que los huirraritaris conocen como Viricuta. Y ellos contestaron, no, esto no lo pueden explotar porque es el territorio sagrado, es el centro del universo. Si ustedes explotan esto, el mundo se va a acabar. Y literalmente hubo un levantamiento, una cuestión muy pacífica, pero muy disciplinada, muy determinada, que logró una simpatía, yo diría, no solo internacional, prácticamente mundial, porque la ruta del peyote es muy socorrida por mucha gente, es un pueblo que se ha dado a conocer a lo largo y ancho del mundo, y eso permitió que se parara por lo pronto la explotación de Viricuta. Pero mi punto en este nivel de la exposición, en este momento de la exposición, es pensar que el capitalismo, al estar destruyendo estos territorios, estos significados, está planteando un desafío, decía yo, de vida o muerte, ¿no? Y concluyo este primer punto, siento que voy un poco lento, espero acelerarme en los otros dos puntos. El tercero es cortito, entonces creo que podemos ir bien en la exposición. Leo un poquito lo que escribí para esta sesión. Pongo yo por acá, lo que bajo el capitalismo aparece como acaparamiento de tierras, explotación minera o siembra de cultivos transgénicos, significa el despojo de los territorios para los pueblos, base de su reproducción material y cultural. Y ahí salto entonces a la segunda parte de la exposición. Nosotros caracterizamos sobre estas bases, sobre este análisis que les acabo de referir, la actual fase del capitalismo como un capitalismo cada vez más autoritario, ecocida y polarizador. Es decir, aquí estamos siendo audaces, tenemos todavía esa libertad de palabra, al menos en la universidad en mi país. Podemos decir este tipo de cosas que suenan tan fuertes, pues, ¿no? Cuando se está hablando del reino de la democracia representativa, de una búsqueda de un equilibrio ecológico, etcétera, nosotros decimos no, el capitalismo es cada vez más autoritario, es cada vez más ecocida y cada vez está más polarizando. No estamos viendo que el capitalismo converja. Acá les refiero que ha habido un trabajo dentro de un equipo formado por Immanuel Wallerstein con muchos investigadores de varias partes del mundo, donde él planteó justamente esa pregunta, polarización u homogeneidad. Va a salir un libro publicado por la Universidad de Yale con un trabajo de Ana Esther Ceseña, coordinadora del OLAG, del observatorio en donde yo trabajo, donde ella aborda lo que se llamó el clúster de la ecología, varios temas. En este sentido, sí, el capitalismo se está polarizando o está homogeneizando, que es la gran promesa
de la globalización, ¿no? Así nos han vendido la globalización. Si nosotros abatimos las fronteras, si nosotros nos abrimos al capital extranjero, vamos a lograr ser todos desarrollados. Cuando nosotros decimos no, el capitalismo se está polarizando, pues, ¿no? Refiriendo o ligando con el tema anterior de lo que hablábamos de la frontera, yo quisiera referir en esta parte lo que sucede en el núcleo duro del capitalismo, es decir, ahora ya no hablo de los pueblos originarios que se ven atacados en su territorio, sino de todos nosotros los habitantes de las grandes ciudades, cómo estamos viviendo esta transformación del capitalismo que inició hace 30, 40 años con la difusión de la computadora en nuestras sociedades. Y acá marco algunos puntos. El primero es que estamos viviendo desde hace 30, 40 años un salto muy fuerte en la productividad. Y este salto, es decir, que el capitalismo puede crear cada vez más mercancías, cada vez más rápido, cada vez más barato, más mercancías, rompió y sigue rompiendo las bases de las organizaciones de los trabajadores. Esto es algo que, por ejemplo, Raúl Sibeki en Uruguay, en el Cono Sur, ha analizado de una manera muy puntual. Él habla de el hundimiento, el fin de la forma sindicato, ya no tiene más vigencia en la medida en que las bases de organización de los sindicatos han quedado rotas y los sindicatos que sobreviven se han convertido en estructuras corporativas más integradas a la lógica del capitalismo que en actores contestatarios que logren desestabilizar las relaciones de fuerza, pues, ¿no? En ese sentido, vemos también como ¿qué es lo que sustituyó entonces a las formas anteriores de las grandes concentraciones obreras? Me imagino que aquí también tuvieron esa experiencia de fábricas donde trabajaban 3, 4, 5 mil personas. En Estados Unidos recordemos que había, por ejemplo, Detroit, el corazón y la cuna de la industria del automóvil, había fábricas que llegaron a tener 20, 30 mil trabajadores. Era una concentración de poder inmensa. El sindicato del automóvil en Estados Unidos hasta los años 80, no voy a decir que era todopoderoso, pero tenía muchísimo poder. Si quieren ustedes un poder corporativo, es decir, solamente para favorecer a sus miembros, pero tenía un gran poder. Los personajes que se sentaban en las diferentes representaciones sindicales tenían un peso social importante y hoy día vemos no solo al sindicato en quiebra, aceptando todo tipo se les llama concesiones, no sé si es un buen nombre, pero en todo caso así les llaman, para mantener los empleos. No solo el sindicato está en quiebra, sino la misma ciudad de Detroit, como una de las grandes víctimas de la desindustrialización en Estados Unidos, este año entró en quiebra. La ciudad se declaró en quiebra, imagínense, Bilbao en quiebra, el Estado ya no puede, bueno, más bien el gobierno municipal ya no puede pagar salarios, ya no puede seguir garantizando los servicios públicos. Hasta ese grado ha llegado la desindustrialización en Estados Unidos, pues, ¿no? Y ese es un tema básico para entender por qué, en lugar de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las grandes ciudades, empeoran, pues, ¿no? Las formas en las cuales estábamos acostumbrados a resistir se rompen. Un segundo punto es algo que hemos llamado el vaciamiento o el desfondamiento de las democracias, y en esto creo que va a haber mucha empatía, va a ser muy fácil de explicar, porque no se trata solamente de la anulación una tras otra de las conquistas laborales y sociales, ¿no? Lo que conocíamos como el estado del bienestar, tanto dentro de las fábricas y las oficinas como fuera de ellas, sino sobre todo el alineamiento de lo que conocemos ahora ya también con mayor consenso de las castas políticas en torno al consenso neoliberal. Es una constante prácticamente en todos los países, y aquí sí no hay distinción entre metropolitanos, semiperiféricos, periféricos, todas las castas políticas están alineadas en torno al consenso liberal. Hay que abrirse a la inversión extranjera, hay que recibir a las empresas transnacionales, hay que reducir los costos laborales, hay que precarizar el trabajo, porque ese es el único medio de que el capital fluya y a través de la modernización capitalista nos lleve a un mayor bienestar. Ese es, digamos, el credo, que ustedes vayan a África, Asia, América, aquí en la propia Europa, ese es el consenso liberal que se ha establecido como sentido común, pues, ¿no? Ese es un segundo punto, las democracias se vacían, y aquí algo que también nos acerca, para desgracia nuestra, es la corrupción. La corrupción, la impunidad y el cinismo de las castas políticas frente a estos temas se han convertido en una constante de los gobiernos. Para cualquier país que ustedes viajen van a ver este fenómeno. Que se trate de México hoy con los escándalos del presidente y su casa de $7 millones, o el favorecimiento que hace para construir
el tren ligero, y solo hablo de los escándalos de la semana pasada antes de que dejara el país, ¿sí?, el proceso que se le sigue a Sarkozy o antes a Chirac en Francia, a los cuestionamientos que hubo en la elección de Bush Jr., el segundo Bush en Estados Unidos. Por todos lados, bueno, no se diga la corrupción en el Estado español, que también ha afectado a sus castas políticas. La corrupción es un elemento que, de ser una anomalía o de querer ser presentado como una anomalía, ahora es más bien una competencia por ver quién es menos corrupto. Pues, ¿no? Cuando contaba a los compañeros acá, cuando se cuestiona a una fuerza política en México sus escándalos de corrupción, responde cínicamente: sí, pero tú tienes este que es más grande, ¿no? Y es lo que llamamos un peloteo, donde al final los ciudadanos nos quedamos con los ojos desorbitados viendo el cinismo con el que manejan el tema, y no hay una sola investigación en curso. Y y las pocas investigaciones que se llegan a emprender fracasan en justamente el Parlamento o el Poder Judicial son juez y parte. En esto también entra, yo no sé si llamarlo corrupción, pero en todo caso también es un escándalo, y eso no sé qué tanto se dé en otros países, pero por lo menos en México y en varios países de América Latina es así: los salarios estratosféricos de los funcionarios públicos, estratosféricos. Particularmente en mi país, los diputados y los miembros del Poder Judicial, sobre todo los jueces de la Suprema Corte de Justicia, tienen unos sueldos y unas prestaciones que muchas veces se parecen, bueno, no creo que le lleguen a los de los jeques de los Emiratos Árabes, pero están muy por arriba del promedio incluso en Estados Unidos. Pues, ¿no? Es una otra fuente de impunidad en la que se mueven nuestros países. Y finalmente, en este vaciamiento de las democracias, un fenómeno que ya Wright Mills en su trabajo sobre la élite del poder nos advertía: cada vez más vemos que esta separación que en algunos países como México, como otros, pienso en otros países que siguen más la tradición llamada europea de las formas de gobierno, se daba entre el personal de la política y el personal de los negocios. Ahora vemos una simbiosis, una mezcla cada vez más y más fuerte entre ambos espacios. Bueno, ya Wright Mills en los años 50 lo advertía para el caso de Estados Unidos, y eso que era una anomalía en el mundo capitalista se está convirtiendo en el paradigma. Lo mismo, vuelvo a mi país, vemos que gente que el sexenio de Calderón o de Vicente Fox fueron, las dos presidencias anteriores a la actual de Peña Nieto, fueron funcionarios públicos, por ejemplo, ministro de Hacienda, ministro de Comunicaciones. Hoy uno es, o fue hasta hace poco, director de la Bolsa de Valores mexicana, y el otro es presidente de Iusacell, una de las principales empresas telefónicas del país. Y este fenómeno entonces del mundo de los negocios fundiéndose con el mundo de la política crea muchos espacios también para lo mismo, para la impunidad, para la creación de negocios entre amigos, para que esta figura de la licitación pública, que es uno de las herencias liberales para controlar de algún modo el juego del capitalismo, y que no se produzcan monopolios, se anula y queda finalmente en manos de los mismos, ¿no? En manos de las mismas cliques o bandas de políticos empresarios. Segundo punto, entonces, vaciamiento de las democracias. Y una última cuestión sobre este tema de por qué el capitalismo se está convirtiendo en una sociedad cada vez más autoritaria, ecocida y polarizada, tiene que ver con los mecanismos de creación de imaginarios. Aquí quizá va a saltar hacia otras disciplinas, pero es algo de lo que hemos estado estudiando bastante, porque muchas veces las visiones sociológicas y económicas no bastan para explicar por qué, a pesar de que hay corrupción, a pesar de que hay despojo, a pesar de que hay impunidad, los pueblos siguen, y sobre todo regreso a lo que decía hace un momento, los habitantes de las grandes ciudades, seguimos adheridos a esta lógica capitalista. Estudiar entonces cómo el capitalismo crea esos medios de adhesión, decimos, es fundamental. Acá les propongo una pregunta, justamente en esta lógica. Me pregunto yo en el texto si es posible atribuir la caída del estado del bienestar de la que hablábamos anteriormente tan solo al deterioro de la dinámica económica. Es decir, el credo liberal tiene razón, el Estado siempre es ineficiente, corrupto, gastalón, ¿sí? Y el camino para salir de este impasse es la austeridad,
la precarización del trabajo que nos va a llevar a una nueva época de bonanza. Ese es un poco lo que tanto los teóricos de la globalización como los gobernantes nos están ofreciendo, pues, ¿no? Y nosotros decimos no, aparte de que existe este ataque a las condiciones de vida y de trabajo de la población, también necesitamos ver cómo el capitalismo está creando y recreando en permanencia los imaginarios sociales. Y acá voy a tocar un par de puntos muy brevemente, porque son obviamente sujetos de es necesario hacer una investigación muy a fondo. Uno es algo que retomamos de la teoría crítica de los años 50, sobre las industrias culturales. Seguramente por acá todo el mundo conoce el texto de Horkheimer y Adorno sobre las industrias culturales, un texto seminal donde estos teóricos alemanes abordaron justamente la idea del capitalismo apoderándose también de la creación de imaginarios. Así como producimos un barco, una computadora o un servicio médico, ahora también estamos creando imaginarios. Y en ese tema, tanto los medios de comunicación, los monopolios que hay en los medios de comunicación, porque ese también es un asunto bien interesante. Digamos que los medios de comunicación, solo en una época muy anterior, hace muchísimos años, existieron como pequeñas empresas. Ahora donde vayamos hay grandes medios de comunicación. Para poner una televisora, ayer que estuvimos en la radio pública acá en País Vasco, nos enseñaban la diferencia entre las instalaciones de la radio, que eran pequeñas relativamente, y el enorme espacio dedicado a la televisora. Es decir, poner una televisora es una gran inversión. Y casi en todos los países los medios de comunicación están monopolizados, constituyen uno de los grandes poderes fácticos, le llamamos en México, del capitalismo contemporáneo. Y el cine, quizá de una manera menos ostentosa, pero en términos cualitativos también está creando estos imaginarios que promueven la adhesión de la población, particularmente, repito, no me canso de decirlo, de las grandes ciudades, al capitalismo, pues, ¿no? Ese es un primer aspecto, las industrias culturales. Es necesario para entender e ir caminando hacia la superación del capitalismo, estas industrias culturales. ¿Quién controla los medios de comunicación? ¿Cuáles son los mensajes? ¿Cómo se producen? ¿Qué imaginario están creando? Pues, ¿no? Lo mismo con el cine y con otras de las industrias culturales que, por cierto, la universidad cada vez más participa en ello. Y la segunda vertiente de este proceso la ubicamos en cómo las grandes empresas transforman los patrones de consumo. Eso es un tema que en México se estudió bastante con el desarrollismo, el nacionalismo económico, los años 50 y 60. Nosotros vivimos una modernización bajo la presidencia de alguien que se hizo llamar, por cierto, fíjense la maniobra ideológica tan interesante, el cachorro de la revolución. Ustedes saben que México en 1910 inicia una revolución social, 1 millón de muertos, el poder dictatorial se desestructura, Zapata y Villa se sientan en la silla del poder, no les acomoda, se salen de la Ciudad de México y aquello acaba en lo que algunos llaman un bonapartismo, una revolución inconclusa, en fin, hay varias denominaciones, pero donde nace un Estado con una fuerte vocación social. En los años 50, el presidente de la época emprende una modernización capitalista y uno de los temas que más se estudia es cómo la alimentación, por nuestra cultura anclada en los pueblos originarios, cambia tanto. Cómo entramos en la era del sándwich, por ejemplo. Ahora eso quizá parezca banal, ¿no? Con la multiplicidad de comidas rápidas, etcétera. Pero en aquel tiempo para nosotros el paso de los tacos y las tortillas hacia los sándwiches, por decirlo de una manera muy coloquial, fue visto como una gran transformación, como una modernización capitalista que estaba dando al traste con una cultura tradicional milenaria. Transformación entonces de los patrones de consumo y en especial de los patrones alimenticios, porque la alimentación, a pesar de que ahora lo veamos como algo menos importante, creo que está recuperando importancia, pero finales de los años 70 a la fecha tuvo una industrialización gigantesca. Los alimentos, recuerden ustedes también que la industrialización de los alimentos se da a partir de la guerra, que es una de las puntas del dominio estadounidense, fue el que proveyó a los ejércitos aliados con estas famosas latas de comida conservada que podían ser fácilmente transportadas, lanzadas en paracaídas, etcétera, etcétera, y que da como resultado que las grandes empresas, los grandes monopolios de la industria alimenticia se apropien de la cadena alimenticia, desde la tierra hasta su venta en los supermercados. Seguramente les suenan empresas como Campbell's, como Nabisco, en fin, todos los grandes monopolios de la alimentación, pues, ¿no? Y cómo la expansión de estas grandes empresas va a transformar los patrones alimenticios al grado de que hoy el sándwich ya es una banalidad
por lo menos en todos los países donde yo he estado, existe el sándwich como una opción de comida estándar, pues, ¿no? También en el País Vasco, hay que decirlo, no me miren así. Es cierto lo que digo, pues, ¿no? Y un tercer elemento, ya más en profundidad, que seguramente tendremos oportunidad de discutir a lo largo de este curso, es algo que, sobre todo a partir del estallido de la Revolución Cultural en 1968, se discutió mucho, y es la colonización de la vida cotidiana. El ocio pasa a ser parte de la valorización del capital. Nuestro tiempo libre empieza a ser valorizado como otra esfera más de donde los capitalistas pueden obtener ganancias, ¿sí? Como ya me quedan 7 minutos, no voy a profundizar en el tema, pero ustedes, como parte de la Europa opulenta, saben de qué estoy hablando, pues, ¿no? Antes el ocio lo considerábamos como un tiempo para estar con la familia, para no hacer nada, entre comillas, que es lo más rico del mundo, sentarse a platicar, a comer bien, etcétera. Y ahora la histeria en la que nos meten las tecnologías impiden incluso a veces el diálogo. En este punto siempre pongo este ejemplo, perdónenme, no me aguanto decirlo, de llegar al restaurante, la gente viene platicando, y cuando llegan al restaurante todos sacan su teléfono, su tablet, lo que sea, y empiezan a leer lo que les mandaron, y se acaba el diálogo. Yo tengo una hija, bueno, ahora ya no es adolescente, ya es jovencita, y una de las cosas que más dialogamos es eso, pues, ¿no? Que el teléfono puede tener otro momento y no el momento de la convivencia para la comida, pues, ¿no? No sé si me hace mucho caso, como ustedes sabrán, no creo que mucho, pero el planteamiento se hace, pues, ¿no? Termino entonces. La tercera pregunta es, más bien el tercer punto es la pregunta: ¿entramos a un periodo de bifurcación o es posible aún más capitalismo? Pues, ¿no? Aquí nosotros vemos que hay tres, entre muchas otras, tres respuestas que queremos compartir con ustedes como cierre de esta exposición. En primer lugar, aquellos que piensan que estamos ante una crisis coyuntural más del capitalismo, pues, ¿no? Esto, ustedes pueden leer la prensa económica y muchos trabajos de la universidad, como ya se señalaba en la introducción de esta sesión, y que dicen, bueno, ustedes no se preocupen, la austeridad, particularmente en Europa, que se ha convertido en la campeona de la austeridad en el mundo, nos va a llevar a superar esta crisis. En 10 años estaremos otra vez pensando que vamos a comprar casa en la playa, vamos a volver a viajar por todo el mundo, vamos a recuperar muchos empleos, pues, ¿no? Bueno, esa es una posible respuesta a esta pregunta. En segundo lugar, les proponemos explorar la tesis de la bifurcación según Wallerstein, Immanuel Wallerstein, este conocido sociólogo historiador que tiene su centro de acción en Yale, en Nueva York, un estudioso de África y un estudioso del sistema mundo, que es la categoría que él nos ha propuesto, para quien, siguiendo las tesis de la física moderna, la entropía en el capitalismo ya ha llegado al punto en que es imposible que el capitalismo se autorregenere. ¿Sí? Esta es una tesis bien interesante con la cual nosotros nos metimos en el tema. Estuvimos leyendo incluso a este señor Prigogine, algunos otros físicos, científicos de las llamadas ciencias duras, que teorizan sobre este tema de la entropía, ¿no? Hay un momento en que los sistemas son capaces de mantenerse y autorreproducirse, y hay un momento en que la entropía gana y el sistema se bifurca, se disgrega hacia distintas posibilidades. Pero aquí el punto, no tengo tiempo de desarrollar la cuestión, el punto para Wallerstein es que ya estamos llegando al momento histórico en que el capitalismo se va a bifurcar. Y una de las cosas que, diría yo, nos amenaza en esta bifurcación es que, de acuerdo con las tendencias de la lucha, del conflicto social, pareciera que nos acercamos no tanto a una superación del capitalismo, sino a un paso hacia una fase de barbarie, literalmente, pues, ¿no? Mucho, no sé si por acá se estudie, hay un señor de origen camerunés, Bembe, que ha trabajado la necropolítica, siguiendo él se formó en Francia, ha trabajado la cuestión de la biopolítica, y él habla ya no solo del poder de dirigir la vida, sino de decidir sobre la vida y la muerte a través de la necropolítica. Hay muchos estudios que están hablando de cómo el capitalismo va creando estas situaciones de barbarie de manera cada vez más creciente, y llegados a ese punto entonces donde los mecanismos de regulación del capitalismo se rompan, entraremos pues en una fase de barbarie. Y Wallerstein, por supuesto, tiene la nota optimista. Él dice que hay que luchar por darle contenido real a la democracia, por cambiar nuestras formas de relacionarnos y lograr ir hacia una sociedad más humana, por llamarla de algún modo, pues, ¿no? Y finalmente, y cierro la exposición, espero que Bea me dé unos minutitos extra,
el buen vivir. Acá ustedes van a tener oportunidad de platicar con un compañero ecuatoriano. Nosotros como mexicanos y los pueblos originarios de México no se han metido tanto a esta propuesta, y como sabrán, pues México no está precisamente en la vía del buen vivir, sino en la vía de la guerra de exterminio, como dicen los zapatistas. Lo que hemos pensado, el buen vivir, es, decimos, una dislocación epistemológica. Hay que cambiar nuestra mirada, hay que empezar, decimos nosotros, para crear estas bases del buen vivir, hay que empezar a pensar el mundo de otro modo. En un libro que ahora no tengo a la mano, pero que al rato se los muestro cuando empiecen las preguntas, que llamamos Crisis civilizatoria y superación del capitalismo, Ana Esther Ceseña escribió un trabajo muy bonito sobre el buen vivir, donde ella plantea un par de puntos con los que voy a cerrar. Partiendo de que nuestra premisa en términos del buen vivir es preservar la vida, el buen vivir debe plantearse recrear en permanencia las relaciones sociales. Y una cuestión que pensamos está en el centro de esta idea de lograr que la vida perviva en este planeta es cambiar la relación y la separación que el capitalismo ha desarrollado entre la sociedad y la naturaleza. Pensamos que esa es la tensión central. Pensamos que debemos transitar de la apropiación de la naturaleza a intentos muy diversos de armonizarnos con ella, pues, ¿no? Esto creo que es un tema ya también que está ganando mucha fuerza. Creo que para todos es evidente la agresión que hace el capitalismo y nosotros como parte del capitalismo a la naturaleza. En términos de la filosofía y particularmente algunas ramas de la epistemología, una de las críticas más fuertes a la modernidad capitalista es justamente esta idea de que no somos naturaleza, como si no fuéramos seres vivos, que la humanidad, la sociedad es algo distinto a la naturaleza, y en cambio las nuevas bases epistemológicas reclaman pues que suprimamos esa diferencia entre sociedad y naturaleza. Y finalmente, el otro gran eje de nuestra reflexión tiene que ver con lo que hemos llamado el descentramiento cultural. Cómo reconocemos y respetamos las diversidades. Esto es algo que en clave colonial, vuelvo aquí, supongo que tendremos mucha empatía, País Vasco en oposición y en tensión con el Reino de España, México con su pasado colonial, con la tensión también con el gran hegemón estadounidense. Somos pueblos que entendemos que el mundo, la pervivencia de la vida, la preservación de la vida no va a caminar si no hay respeto a las diversidades. Bueno, perdón que esta última parte fue muy atropellada, pero quizá en las preguntas podamos concluir. Y entonces, Esquerri Casco.